mandamiento que el Señor Jesucristo dejó. No dudo que la mayoría de los que están aquí creen en algo, pero ¿sabes algo? Cristo dijo que Él es la verdad. ¿Por qué es necesario que escuches este mensaje? Porque Dios estableció para toda la gente que muriéramos un día. Probablemente hay personas que podrían decir creer en Dios, pero no creer en la palabra de Dios. Entonces, no importa en los dioses que puedas creer, porque Dios solamente hay uno, y es el Dios verdadero. Y según la palabra de Dios, iremos delante de Él después de la muerte, y Él nos va a juzgar conforme a sus mandamientos. Entonces solamente imagínate, si vamos delante de ese Dios que es triplemente santo y que es justo, si existe un cielo y un infierno, ¿a dónde Dios tendría que enviarnos si nosotros somos pecadores? Fíjate, ni una persona de la que está aquí, de los que estamos aquí, podría decir que no es malo o que no es tan malo. Todos somos malos, según la palabra de Dios, dice que no hay bueno ni aun uno. Todos hemos pecado, todos hemos ido en contra de Dios, y entonces es necesario. Que va contra de Dios es que no está ni a favor de la Virgen ni de ningún motivo. Yo estoy con la Virgen y estoy con Dios. Primero es Dios. Primero Dios. Primeramente Dios. Sí. Entonces es muy necesario. Está mintiendo. Entonces es muy necesario que escuches este mensaje, porque cuando vas a morir, o cuando es el día que tú escogiste para morir. Bueno, el único que decide el día de tu muerte es Dios. Probablemente hoy en este momento algunos estarán preparando un congreso, o probablemente no sé, el catecismo o el nombre de la iglesia, decir que van a ir a un campamento, pero en este campamento jamás se menciona a Dios, sino solamente lo que a nosotros nos interesa. Aquí lo importante, no importa si estoy en una reunión con mis amigos, no importa si estoy viendo una película que hable pizcas de Dios, eso no importa. Aquí lo importante solamente es Cristo, porque tú no irás al cielo porque digas creer en Dios. Yo no iré al cielo solo porque te estoy predicando aquí. Ni una persona, no importa que sea pastor, no importa que sea sacerdote, no importa que sea monja, no importa que se le haya pasado toda su vida en alguna iglesia o religión, o no importa si se le haya pasado leyendo su Biblia todo el tiempo, no importa. Según la palabra de Dios, el único que salva solamente es Dios. La salvación es del Señor, dice la Biblia. Entonces no hay nada ni nadie fuera de Dios que nos pueda salvar. No hay nadie fuera de Dios que pueda interceder por nosotros. No hay nadie fuera de Dios que nos pueda librar del mismo Dios. Porque en contra de quien pecamos es en contra de Dios, y el que envía al infierno es el mismo Dios. Entonces, no podemos solamente decir que crea en un Dios que es amor, pero que tolera todo el pecado. Un Dios que es amor, el amor no solamente es decir yo te amo. No importa que tú hayas matado, robado, secuestrado, no importa que continúes haciendo el mal en contra de Dios, no importa que continúes pecando, aún así yo soy Dios y yo te sigo amando. Bueno, ese Dios es un Dios que probablemente existe en nuestra mente, un Dios creado a nuestra imaginación, según nuestros gustos, pero no es el Dios verdadero de la Biblia. Porque el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, aborrece el pecado, es triplemente santo, y la palabra de Dios dice en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Horrenda cosa. Algunos dicen, bueno, yo creo y me han enseñado que Dios es amor. ¿Es amor? ¿Pero qué significa el amor? En 1 de Corintios 13 habla qué es el amor. Y el amor no nada más es decir yo te amo. Una sonrisa bonita,
tolero todo lo que hagas, no importa sea feo, sea bonito, sean buenas obras, sean malas obras, no importa lo que hagas, yo soy Dios y aún así yo te acepto. Bueno, Dios aborrece el pecado. En Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el pecador todos los días. Lamentablemente, si no sabes esto, pues es horrendo. ¿Por qué? Porque el día de tu muerte irás a las manos de Dios y Él te va a juzgar conforme a su justo juicio y conforme a su estándar, que es triplemente santo. ¿A quién le gusta escuchar esto? La realidad, a nadie le gusta escuchar esto. A nadie le gusta escuchar la verdad. Yo no trato de convencerte de una religión, porque yo no defiendo mi religión. Perdería mi tiempo si tratara de defender mi religión. ¿Por qué? Porque Dios no me mandó a defender una religión. Dios me mandó a predicar el evangelio. ¿Y cómo puedo decir que Él me mandó? Porque en la palabra de Dios dice, en Marcos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Dios manda a los creyentes a predicar el evangelio. Bueno, ¿qué es el evangelio? Según la palabra de Dios, el evangelio, el significado de evangelio es buena noticia, buenas nuevas. ¿Pero qué es el evangelio? ¿Cuál es la buena noticia? Bueno, la buena noticia es que para empezar y poderte dar la buena noticia, primero te tengo que dar la mala. Bueno, ¿cuál es la mala? La mala noticia es que Dios es triplemente santo y tú no. El primer mandamiento dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, y si te das cuenta, aquel que no ama a Dios, sabe que no ama a Dios. Probablemente hoy en este momento estás hablando de Dios, pero el resto de la semana ni por aquí te pasa, ni por la mente. Entonces, no amamos a Dios, porque la palabra de Dios, el primer mandamiento dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué quiere dar a entender sobre todas las cosas? Antes que tu teléfono, antes que tu novio, antes que tus amigos, antes que tu reunión familiar, antes que cualquier otra cosa, antes tienes que poner a Dios. Antes que cualquier otra cosa. Si no es así, bueno, no amas a Dios. Aunque podríamos creer, yo amo a Dios porque yo voy a tal iglesia, o yo leo la Biblia, o yo creo en Dios, por eso yo amo a Dios. Yo creo que eso es amar a Dios. Bueno, eso no es amar a Dios. Amar a Dios es ponerlo por sobre cualquier otra cosa, como lo más importante. Entonces, fíjate, el primer mandamiento ha sido quebrantado. Ha sido quebrantado. Imagínate que hoy ya moriste y vas delante de Dios. Según la palabra de Dios dice que después de la muerte iremos a un juicio. Imagínate que estás delante de Dios y Él te juzga conforme a los mandamientos. El primero ya lo hemos visto que lo hemos quebrantado porque dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. El siguiente que te voy a mencionar dice, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. Y pues bueno, ¿de qué manera hemos usado mal el nombre de Dios? Jurando en nombre de Dios, mencionando a Dios, pero burlándote de Dios en esa plática, diciendo un chiste y metiendo a Dios en ese chiste. Eso es blasfemia. Y bueno, aquí dice que Dios no va a dejar, no va a pasar por alto ese castigo de blasfemia. Él le va a dar su merecido a aquel que use su nombre, creyendo que, bueno, yo me burlo de Dios y no me pasa nada. ¿Cuánto tiempo han durado personas burlándose de Dios y nomás no les pasa nada? Bueno, según la palabra de Dios dice, Dios es paciente para con todos nosotros, no queriendo que nadie perezca. Entonces, el que yo venga a hablarte aquí y hablarte de Dios y tratar de convencerte que estás bien al momento de decir creo en Dios, te estoy mintiendo. Porque mucha gente puede decir creer en Dios y servir en una iglesia y aún así van corriendo al infierno. El decir creo en Dios no me salva. El decir creo en los santos no me salva. El decir creo en la iglesia no me salva. El decir hago buenas obras no me salva. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que somos salvos por gracia, no por obras.
para que nadie se gloríe. Pero bueno, de igual manera, la palabra de Dios dice que la fe sin obras es muerta. ¿Cómo alguien puede decir creer en Dios, pero sus obras no lo demuestran? No quiere decir que las obras te salven, pero tampoco quiere decir que si has creído en Dios no va a haber obras. El que dice creer en Dios tiene buenas obras, lo demuestra con su vida. Entonces, fíjate, no somos salvos por obras. Ese mandamiento que te mencioné, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, lo hemos usado, ha sido quebrantado. El siguiente dice, el que te voy a mencionar, dice no matarás. Y lo encuentras, en 1 de Juan 3:15 dice, el mandamiento dice no matarás, pero 1 de Juan 3:15, que de hecho lo dijo Cristo, dice todo aquel que odia es un asesino. Probablemente algunos dirán, bueno, yo jamás he matado a nadie. No, yo tampoco. Pero según el estándar de Dios, dice que aquel que llega a odiar a alguna persona es visto como un asesino. Según Dios, según el estándar de Dios, aquel que odia es un asesino. Entonces, si hoy mueres sin haber tenido a uno como Salvador, pero primeramente como Señor, como gobernador de tu vida, irás al infierno justamente. Entonces, fíjate, ese mandamiento que dice no matarás, solamente el que ha odiado sabe que ha asesinado según el estándar de Dios y sabe que ha quebrantado ese mandamiento. El siguiente que te voy a mencionar dice no robes. Cualquiera de nosotros que hemos tomado algo que no es nuestro, no importa si es un chicle, un cigarro, no sé, el cambio cuando nos mandan a la tienda, cualquier cosa que hayamos tomado, pero que no sea nuestro, según eso, es robo. Si no es mío, pero lo tomo, es robo. Y es un mandamiento, dice no robes. Si has robado, según Dios, dice que tu regalo, tu premio, es el infierno. El siguiente que te voy a mencionar dice no digas mentiras. Entonces, ahorita de los mandamientos que te acabo de mencionar, el primero dice amarás a Dios sobre todas las cosas. El siguiente dice no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, dice no seas blasfemo. El siguiente dice no matarás. No matarás. Según el estándar de Dios, aquel que odia es un asesino. El siguiente dice no robes. Pero si tú llegas a decir yo no he quebrantado ni uno de esos mandamientos, bueno, abajo dice no digas mentiras. Todos hemos pecado. Aún la persona más consagrada ha pecado. Todos hemos pecado sin excepción. Así que no hay bueno ni aún uno. Todos merecemos el castigo eterno en el infierno. Pero ¿qué pasa? Dios envió a su Hijo en Romanos 5:8. La Biblia si tienes. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién es el que intercede por nosotros delante de Dios? Bueno, Cristo, Él es el gran sacerdote, Él es el abogado, según la Biblia. Nadie más intercede fuera de Cristo. Todo aquel que intente acercarse a Dios siendo pecador, fuera de Cristo, fuera del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nadie puede estar cerca de Dios porque es fulminado. El único que va delante del Padre y intercede por nosotros es Cristo, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Entonces, de ahí en fuera, nadie puede ir delante del Padre e interceder por nosotros, porque es imposible. Para empezar, si alguien va a interceder por alguna persona, primero tiene que interceder por él mismo. Pero la realidad es que nadie puede interceder por sí mismo. Entonces, todos hemos pecado y merecemos el castigo eterno. Pero Cristo es el Cordero Pascual. ¿Qué significa Pascua? Es pasar por alto. Él pasa por alto. Pero por Él no pasó por alto la ira de Dios. El castigo no pasó por alto en Él. Él no tuvo Pascua. Él fue castigado. La ira de Dios atravesó su corazón. ¿Por culpa de quién? Por culpa de pecadores, como tú y como yo. Entonces, fíjate, toda persona en el mundo, todos sin excepción, el más bueno que tú conozcas,
el más entregado a Dios que tú conozcas, aún esa persona es pecador. Y aún esta persona, servidora de alguna iglesia, merece el infierno. Pero solamente Cristo, en Juan 3, 16, en adelante, fíjate lo que dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De qué manera amó Dios al mundo? Bueno, Dios amó al mundo. ¿De qué manera lo demostró? Matando a su propio Hijo. ¿Cómo nos damos cuenta que Dios mató a su Hijo? Bueno, en Isaías 53, si tienes Biblia lo puedes leer. Y fíjate lo que dice. Dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Si te das cuenta, aquí dice que fue molido. No solamente recibió unos latigazos, o no solamente en sus manos fueron puestos 2 clavos y en sus pies. No solamente eso. De hecho, a eso él no le tenía miedo. A lo que él le tenía miedo era que iba a recibir la ira de su propio padre sobre él mismo. Y dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga. Todo su cuerpo era una sola llaga, no eran llagas, era una sola llaga. Y dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación? ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Nunca hizo pecado. Dice, con todo eso, Dios quiso quebrantarlo. ¿Quién fue el que lo quebrantó? Dios quiso quebrantarlo, Dios lo aplastó. Dice, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por los pecados, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los que lo trataron mal. Entonces, ¿quién fue el que aplastó a ese cordero? Porque según la palabra de Dios, el cordero de Dios era Cristo. El cordero pascual es Cristo. Él es el cordero de nuestra Pascua, de aquel que cree. Él es el cordero. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente a través de Cristo es que podemos llegar a tener la vida eterna. Fuera de Cristo, nadie, ni aun los santos, pueden ser salvos. El único que nos puede salvar y nos puede librar del castigo eterno en el infierno no es una religión, no es un santo, no es algún otro camino, sino solamente el camino es Cristo. Cristo dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida.
nadie viene al Padre si no es por mí. Él no dice, yo soy uno de los caminos que existen. Uno de tantos de los caminos, bueno, yo soy uno de ellos. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y Dios no hace excepción de personas. Cuando dice, nadie viene al Padre si no es por mí, es nadie. Todo aquel que cree en Cristo tiene vida eterna. Si hay alguien por aquí que se considera o se siente el peor pecador y que Dios no lo va a perdonar por sus tantos pecados, bueno, déjame decirte que no hay pecado por el cual Cristo no haya muerto en la cruz del Calvario. No importa el pecado que tengas, no importa si se te hace muy feo, muy horrendo, imperdonable. Bueno, Dios perdona cualquier pecado si te arrepientes y si en verdad crees en Él, en el sacrificio, y si crees que Él ha resucitado. Fíjate, en la palabra de Dios dice que Cristo dejó su reino, vino a esta tierra, se encarnó en el vientre de una virgen. ¿Sí te das? O sea, espero que entiendas esto. Él dejó su reino, no empezó a existir desde que vino a la tierra, Él ya existía. En Juan dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cristo, siendo Dios, dejó su reino, vino a esta tierra, se encarnó en el vientre de una virgen, nació, fue acostado en una cama de animales, no fue recibido como el gran rey, como el Dios todopoderoso, no. Fue tratado como un animal, fue acostado en la cama de un becerro, no fue tratado como lo que Él es, un rey, Dios todopoderoso. Pero fíjate, Él creció, vivió una vida santa, perfecta, sin mancha, nunca le hizo mal a nadie, nunca esperó que alguna persona le fuera mal, no, siempre hizo lo contrario, hizo lo bueno ante los ojos de la gente, pero aún así lo aborrecían, querían matarlo. Entonces fíjate, Él creció, vivió una vida santa, perfecta, sin mancha, pero aún así fue castigado como el peor pecador que te puedas imaginar. ¿Por qué fue castigado como el peor pecador? Porque ese peor pecador eres tú y soy yo. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El único, y no te puedo mencionar otra cosa, el único camino, no vas a encontrar uno acá, otro acá, el único camino que lleva al Padre solamente es Cristo, el Cordero Pascual, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nada más. Yo no estoy en contra de los santos, existen los santos, existió la Virgen, pero el único camino es solamente Cristo, solo Cristo. Y fuera de Él, lo único que nos espera, si no tenemos a Él como nuestro Señor y Salvador, es el castigo eterno en el infierno. Algunos dirán, bueno, ¿poco crees en el infierno? Bueno, muchos creen que el infierno es fuego, algunos creen que el infierno no es fuego. Bueno, según la palabra de Dios dice, el tormento eterno. Sea o no fuego, es un tormento eterno. La eternidad es para siempre. Es un tormento que nunca termina. Si no es fuego o si es fuego, no lo sé, pero va a ser un tormento por siempre. Pero el único que nos puede librar de esa ira es el mismo que nos envía a ese castigo. Es el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra. Él es el único que nos libra de Él mismo. Si has creído, la palabra de Dios dice que Dios, habiendo pasado por alto estos tiempos de esta ignorancia, manda a toda la gente a que se arrepienta, a que confiese sus pecados delante del gran sacerdote, delante de Dios, y Él es fiel y justo para perdonar cada uno de tus pecados. ¿Cómo Dios fue justo matando a su propio Hijo? Él hizo justicia por el pecado. ¿De qué manera? Porque Cristo se hizo pecado. Estando en la cruz, Dios lo vio como el peor pecador. En Salmos dice que Cristo se sintió como un gusano. Y lo puedes encontrar en tu Biblia. Si tienes Biblia, lo puedes encontrar en tu Biblia. En el Salmo 22.
Fíjate lo que dice. Estos salmos son los salmos de David, pero fíjate lo que dice. Esta era una sombra de lo que había de pasar Cristo. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dice, Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Fíjate lo que dice el 6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Dios, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿Te das cuenta? Cristo se sintió como un gusano. ¿Cuánto darías por un gusano? De esos que andan en la basura, ¿cuánto darías por un gusano? Bueno, Cristo se sintió como un gusano en tu lugar y en mi lugar. Porque la ira de Dios cayó sobre él para que tú no recibieras la ira de Dios solamente al creer en Cristo. El único que te da la vida eterna, como te dije, y no me voy a cansar de repetirlo, solamente es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y por qué me aferro al camino? A Cristo. ¿Por qué? Porque hoy podrías morir y vas al infierno si no tienes a Cristo como tu Señor y Salvador. Solamente Cristo. Cristo. Fuera de Cristo, solamente está el infierno. Dios te bendiga.